Ok, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, nuevamente les pido que me confirmen si me están escuchando bien si están viendo bien la pantalla y si me escuchan bien para poder iniciar. Sí, sí, señor. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de ecuaciones diferenciales exactas. Eh, pues yo la verdad no sé muy bien cuáles son los prerequisitos para tomar este curso. Se supone que ustedes ya al menos han visto cálculo integral. Eh, no sé si ustedes ya tomaron el curso de cálculo multivariado, ¿ya lo tomaron o no? No, señor, yo no. Ya, entonces quiere decir de que el sistema les deja matricular la materia sin haber visto cálculo multivariado. Bueno, y creo que sí se puede. Perdón, profe, en mi malla curricular no me aparece ese. Ah, entiendo, listo. Bueno, sí, es que, eh, claro, para ver este curso, digamos que no es necesario tomar el curso de cálculo multivariado para el 90% de los temas, pero justamente para este tema de hoy, sí se requiere algo de cálculo multivariado, algo muy por encima. Entonces, pues, como seguramente no lo han trabajado, pues me toca de pronto recordarles a ustedes esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que antes de empezar a hablar de lo que es la diferencial, yo creo que tengo que hacer una pequeña introducción porque no quiero generar problema. Bueno, entonces, vamos a ver, a ver, ustedes en cálculo diferencial e integral, ustedes han trabajado funciones que están definidas de un subconjunto de los números reales, ¿cierto? En los reales, ¿sí? Y ustedes hablan de lo que es una función llamada y igual a f de x, ¿no? Y ustedes saben que esta es una función de una variable, ¿cierto? De variable x, ¿sí? Y geométricamente usted puede representar la función en el plano cartesiano, ¿no? Ustedes saben que el plano cartesiano está compuesto de dos ejes, el eje x, el eje y, ¿sí? Y uno por acá puede decir, bueno, yo tengo por aquí una cierta funcioncita llamada y igual a f de x, que es justamente la gráfica o la representación geométrica de la función, ¿no? ¿Sí? Entonces, en conclusión, una función de valor real o una función de una sola variable, yo la puedo representar en el plano cartesiano como una curva en el plano, ¿ya? Resulta que existen algo que se llaman funciones de varias variables, ¿no? En particular quiero centrarme en funciones de dos variables, ¿cierto? Entonces las funciones de dos variables están definidas así, ¿no? Están definidas eh, de un subconjunto de R2 del plano en los reales, ¿sí? Y digamos que a una parejita X, Y le voy a asignar a lo que se llama Z igual a f de X, Y, ¿no? En este caso, yo voy a tener una función que tiene dos variables, función de variables X, Y, ¿no? Este tipo de funciones, cuando son funciones de dos o más variables, dos, tres, cuatro, cinco variables, se suelen llamar campos escalares, ¿no? Esto es un campo escalar. Es un campo escalar. ¿Sí? La razón por la cual se llama campo escalar tiene que ver con aplicaciones físicas, pero no es simplemente pueden tomarlo como un nombre porque no nos conviene ahora. Pero lo que es importante de las funciones de dos variables o de los campos escalares de dos variables es que yo los puedo representar
representar geométricamente, pero ya no en el plano, sino en el espacio. Es decir, acá en el espacio yo tengo, digamos, voy a tener tres ejes, ¿sí? Voy a tener tres ejes. Voy a tener el eje X, el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sí? Y la gráfica va a ser como una especie de superficie, ¿no? Esperen que me quedó un poquito fea, quisiera hacerla mejor, por ejemplo, es así, ¿no? Digamos, por ejemplo, así, ¿sí? Es como una manta, pues, una manta, hagan de cuenta, con lo que tendemos la cama nosotros, así me lo imagino yo. Es una manta donde tenemos 2 grados de libertad, ¿no? No es una curva de dimensión 1, sino que tengo como una especie de manta de dimensión 2, ¿no? Entonces, estas son funciones de dos variables que se denominan campos escalares. ¿Ya? En un momento, yo admito a algunos que quieren entrar. Listo, vuelvo. Qué pena. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Saber que estas funciones de dos variables se pueden representar en el, en el espacio como tal. Ya les cuento que si ya tengo tres variables, digamos tengo X, Y, Z y tengo una función W de tres variables, ya no podemos hacer una representación en el plano ni en el espacio porque ya digamos, se requeriría una dimensión más y no lo podemos visualizar geométricamente. ¿Ya? Pero no importa, yo me voy a quedar con estas que están acá. Entonces, hay varias entonces se pueden considerar algunas de estas como superficies, por ejemplo, hay unas que se llaman, por ejemplo, hay unas que son así, digamos, por ejemplo, están los paraboloides, el paraboloide, ¿sí? El paraboloide, está, por ejemplo, el cono, está lo que se llama, hay una superficie que es así, esperen a ver si la puedo dibujar bien, ¿sí? Quiero que ustedes me digan esta qué superficie es, a ver, ¿a qué se les parece esta figura que estoy haciendo yo acá? Esperen que yo dibujo un poco mal, pero bueno, aquí creo que de pronto se entiende bien. ¿Esto qué figura es? Pero quitemos esta parte. Profesor, un caballete. Sí, esto es una silla de montar, exacto. Es una silla de montar. Sí. También, por ejemplo, tengo algunas más sofisticadas, como por ejemplo esta. La esfera. ¿Sí? Está también está el elipsoide. Y está el elipsoide que hagan de cuenta que es como un huevo o un balón de fútbol americano. ¿Ya? Y bueno, y uno puede hacer muchas más dibujos más, ¿no? Puede hacer, por ejemplo, puede pensar en un toro o un neumático o una silla de perdón, un toro neumático o una dona, ¿cierto? ¿Sí? Esas son superficies, ¿no? Y digamos que existe una cierta forma de yo poder representar, hay una cierta función una cierta fórmula o ecuación que me codifica la gráfica de la superficie como tal, ¿ya? Esta que está acá, estas que están acá. Entonces eso es como lo primero que quería comentarles. Lo segundo es que, digamos, dada una función de una variable, ¿cierto? Uno puede hablar de lo que es la derivada, ¿cierto? Derivada de esta función. La derivada de uno la denota de esta forma, f' de x. Es una forma de notar la derivada. También se puede notar así. De f de x. O también se puede notar así, ¿no? Y', porque se supone que y depende de x. Digamos, la variable independiente es x y la variable dependiente y. Entonces yo puedo hablar de la derivada, la denoto así.
Yo sé que ustedes ya vieron cálculo diferencial y ya saben derivar, pero esta, digamos, uno aquí habla de la derivada de la función. ¿Ya? Resulta que cuando la función tiene dos variables, bueno, en este caso, yo, teóricamente hablando, la derivada existe en dos direcciones, ¿no? Uno puede hablar de lo que la derivada la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda, y si la función es diferenciable, pues ambas derivadas direccionales, hablan derivadas laterales, son iguales, ¿no? Es decir, por ejemplo, la derivada se define como un límite. Matemáticamente la derivada es un límite. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Es la definición matemática de la derivada como tal. Y si yo hablo de la derivada por la derecha, pues es el límite por la derecha. Pero si quiero hablar de la derivada por la izquierda, entonces es el límite por la izquierda. Y pues para que la derivada esté bien definido, para que exista en un cierto punto, las derivadas laterales deben ser iguales, deben existir y deben coincidir además, ¿no? Pero esta parte teórica nosotros la solemos olvidar. Yo sé que ustedes lo olvidan, todos lo olvidan, y ¿con qué es lo que nos quedamos nosotros? Con aprender a derivar, ¿no? O sea, dada una función, un polinomio, yo poder hallar las derivadas, ¿cierto? ¿Cómo hallar la derivada? Entonces, si yo le digo a usted, f de x es igual a 5x a la 6, ¿cuál es la derivada? Alguien que me diga, por favor. ¿Cuál es la derivada de esta función? 30x a la 5. 30x a la 5. Entonces, matemáticamente usted ya sabe que la derivada se puede ver como un límite, pero lo que me importa para la clase 2 es que usted sepa derivar, ¿no? Que sepa cómo hacer estos cálculos, ¿no? Ya sepa las normas de derivación. Muy bien. Ahora bien, cuando uno tiene una función de dos variables, resulta que como estamos en el plano, digamos, en el eje real, yo me paro en un punto, yo únicamente tengo dos caminos, ¿no? Por la derecha o por la izquierda. Pero si yo me paro en un puntico por acá, yo me puedo acercar al punto por muchas direcciones, ¿no? De hecho, por infinitas direcciones, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer un estudio de dos variables, uno tiene que hablar de derivada direccional, ¿cierto? Pero la derivada direccional no va a ser algo que nos va a importar hoy. Lo que me va a importar son unas muy particulares que son las derivadas parciales, ¿no? Derivadas parciales. ¿Sí? Matemáticamente las derivadas parciales se denotan así, como la derivada digamos, la derivada parcial de f respecto a x. ¿Sí? Utilizando notación de Leibniz no se usa una D así, sino como una especie de símbolo así, que no sé ni cómo se llama, no sé cómo se llama, pero así se denota, o una notación un poco más bonita es esta, f sub x, y también puedo hablar de la derivada parcial de f respecto a y, o f sub y. ¿Ya? Entonces, repito, para una función de dos variables yo voy a tener derivada direccional, pero yo no me va a importar para efectos prácticos, para lo que necesito hoy, solamente necesito saber cómo son las derivadas parciales, ¿no? Entonces, pregunta, ¿ustedes han oído han oído las derivadas parciales, las han trabajado o no? ¿Nunca? Sí, profesor, yo sí las he trabajado. Sí, la hemos trabajado. Ah, bueno, perfecto, eso me ayuda bastante. Entonces, la notación son estas, ¿no? Para las derivadas parciales. Sí. Bien. Vale la pena hacer un ejemplito de cómo se calcula. Por ejemplo, yo voy a pensar en esta función z igual a f de xy igual, por ejemplo, a 2x cuadrado más 3y al cubo más 4xy. ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo será la derivada parcial de f respecto a x? Déjenme la denoto así para no escribirlo tan feo. La derivada parcial respecto a x, ¿cómo se calcula? Entonces, matemáticamente, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que la variable vamos a derivar únicamente respecto a x, y en ese caso la letra y va a jugar va a ser constante, ¿no? Esta y se va a considerar como constante, ¿sí? Al igual que esta que está acá. O sea, porque la variación únicamente va a ser en la dirección de x, ¿no? Es decir, realmente es la derivada en la dirección del vector unitario 1,0, ¿no? Pero no quiero enredarlos con eso, solamente quiero que sepan cómo se calcula. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se deja y constante y se deriva respecto a x. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2x cuadrado? 4x. 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 4x, muy bien. Como y es constante, ¿cuál será la derivada de esta expresión que está acá? 0. 3x al cubo. 0. 0 porque es constante. Tomando la Justamente, constante. Sí. tomando la constante, digamos, esto será un numerito. ¿Ya? ¿Y cuál será la derivada de esta expresión que está acá? 4. 4y. 4y, muy bien. Porque esto es constante, ¿no? Es como... 4. Es constante, entonces será 4 por y por x, ¿ya? Esto se puede escribir así como 4yx, y la derivada de 4yx, esto es constante por x, la derivada de x es 1, entonces realmente queda así. ¿Listo? Y esa, entonces, la derivada parcial respecto a x es 4x más 4y. Muy bien, ahora, la derivada parcial de f respecto a y, ¿cuál será? Entonces, en este caso, cuando yo ya quiero derivar parcialmente respecto a y, lo que hago es que formo constante, la x la vuelvo constante. Esta se vuelve constante y esta se vuelve constante. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo me va a quedar la derivada parcial respecto a y? Derivada de esto, ¿cuánto va a ser? 0. 0. Muy bien. Derivada de esto, 9y al cuadrado. 9y al cuadrado. 9y al cuadrado, muy bien. Y esto, 4x. 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 Cuatro. Entonces va a dar simplemente 9y cuadrado más 4x. ¿Listo? Entonces, derivar parcialmente es sencillo porque simplemente es hacer la letra constante y poner a variar respecto a la letra que sepamos, y ya pues aplicamos los métodos de derivación que ya conocemos nosotros como tal. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí, para los campos escalares o las funciones de dos variables, yo puedo tener dos derivadas. La derivada parcial, recuerden. Listo. Les dejo a ustedes como de tarea que de pronto revisen un poco este capítulo de derivadas parciales, que tienen que mirar con algunos detalles ahí que son importantes. Bueno, listo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ingeniero, una consulta. Buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches, ingeniero Elías López. Ingeniero, ¿se puede dar el caso en el ejercicio del ítem que yo tomé o el que yo escogí en las exactas? Se da el caso de que ya llega el punto, yo sé que esto ya es más un poquito más adelante, pero aprovecho que esa partecita donde usted va, que se da el punto donde comprobamos que df de x es diferente a df de y. Entonces ya ahí ese es el método o el ejercicio llegaría hasta ahí, demostrando que la derivada no es exacta porque no son iguales. Bueno, ya depende, ¿no? Es decir, esto es un poco más adelante, como tú dices, apenas vamos a iniciar, pero digamos que si las derivadas cruzadas no son iguales, la ecuación no es exacta, pero existe una estrategia, un método para uno encontrar un factor integrante y resolver la ecuación diferencial. Aunque pues a veces se puede, a veces no, depende mucho de la ecuación diferencial como tal. ¿Ya? Y para el caso de nosotros, vamos a tomarlo así, o sea, pues se va a enseñar si se puede encontrar esa partecita que usted nos dice, o se deja la comprobación
o la demostración matemática que cuando f de x y de f de y son diferentes y ya uno le dice, y pues, O sea, para la mire, guía. mire, ¿qué es lo que yo pienso? Yo no, digamos, este curso yo no lo certifiqué, yo estoy como director encargado del curso porque la directora está en vacaciones, pero entonces se supone que es una ecuación diferencial exacta. Si no lo es, usted puede argumentar a decir la ecuación diferencial no es exacta y por lo tanto, digamos, no la puedo resolver como una ecuación exacta. ¿Ya? Hasta ahí usted puede hacer y ya tendría que hablar con su tutor. Digamos, si es conmigo, puede hacerlo así. Yo creo que está bien, porque el ejercicio es de ecuación exacta como tal, ¿ya? Pero hable con su tutor y su tutor le dirá si tiene que dejarlo así o puede, digamos, proceder a hallar el factor integrante para tratar de resolver la ecuación diferencial. Digamos que ese es el caso cuando se complica el ejercicio. Es como, haga de cuenta, una enfermedad que se complica como tal, ¿ya? Más o menos así. Ya depende de su tutor. Es importante que te comuniques con su tutor, ya sea con el profesor Leighton o con el profesor. Es usted, Inge. Bueno, en ese caso, pues lo puedes dejar, puedes argumentar, decir, pues, la razón no coinciden, entonces, pues no se puede hacer nada por este método. Si usted quiere ir más lejos, dice, sin embargo, puede aplicar el factor integrante y ¿ya? Pero bueno, vamos despacio, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Gracias, Inge. Listo. Voy a continuar entonces. Vuelvo acá. Muy bien. Ecuaciones diferenciales exactas. Definición. Dada la función z igual a f de x, y, una función de dos variables, se dice que la expresión de z igual a derivada parcial de f respecto a x por dx más derivada parcial de f respecto a y de y es su diferencial total. ¿Listo? Entonces, en esencia, a esta ecuación que va a estar aquí, está aquí, en este ladito, se le va a llamar la diferencial total de la función. ¿Ya? La diferencial total es una expresión que involucra, que relaciona por medio de una suma a ambas derivadas parciales, ¿sí? Y esta diferencial total va a ser de mucha importancia para nuestro tema de hoy, ¿ya? En este caso, pues como dice acá, la f de x y f de y son las derivadas parciales de la función, f de x, y. Además, se supone que estas derivadas parciales son funciones continuas en una región del plano. O sea, aquí estamos trabajando con funciones continuas, o sea que esta función f de x, f sub x y f sub y son funciones continuas, ¿ya? Respecto a la variable, a cada, digamos, de continuidad en el sentido de que el límite en el punto es evaluar la función en el punto, ¿no? En ese sentido, pues. ¿Ya? Esto es teórico, pero no es tan importante. Lo importante es esta ecuacioncita como tal, ¿no? Entonces, a ver un ejemplo. Si yo quiero hallar, si tengo esta función de dos variables y quiero hallar la diferencial total de z, se denota de z o de f, ¿no? Hay que decirlo aquí, ¿no? La diferencial total, en un momento que esto, ya, z es una función de dos variables, ¿sí? La diferencial total de z, se denota como de z o como de f, no importa, es la derivada parcial respecto a x por dx más la derivada parcial respecto a y por dy. Esta va a ser la ecuación que nos va a definir la diferencial total. ¿Listo? La diferencial total. Ahora bien, veamos un ejemplo. ¿Cómo se halla la diferencial total? Pues lo que yo hago es que a partir de la ecuación, en esta ecuación, yo calculo la derivada parcial respecto a x. ¿Cuál es la derivada parcial respecto a x?
sería derivada de 4x cuadrado es 8x, 8x por y, ¿cierto? Derivada de 2x y al cubo es 2y cubo porque pues el y es constante, y derivada de 3x es 3, ¿no? Entonces está la derivada parcial respecto a x, y aquí iría la derivada parcial respecto a y, ¿ya? Entonces, en este caso x es constante, derivo respecto a y, me queda 4x cuadrado, 4x aquí, perdón, es 4x cuadrado, aquí va un cuadrado, me faltó un cuadrado. Acá derivo respecto a y, 2 por 3 es 6, 6x y cuadrado, y derivada de 3x pues es 0 porque estamos derivando respecto a y ya. Entonces así se calcula la diferencial total. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, señor. Bien. Bueno, aquí hay otro ejemplo más, lo pueden revisar. Sí, señor Yo profe. les voy a compartir las diapositivas para que las lean con más cuidado si quieren después. Sí. Esperen, creo que ya es prudente ya, digamos, continuar con la web, ¿no? No pararla cada rato, listo. Entonces, bueno, hasta ahí todo claro. Ahora bien, ahora sí vamos a entrar en materia entonces. ¿Qué es una ecuación exacta o una ecuación diferencial exacta? Entonces, una expresión diferencial de la forma m de xy de x más n de xy de y es una diferencial exacta en una región R del plano xy si corresponde al diferencial de alguna función f de xy. Se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma m de xy de x más n de xy de y es igual a 0. Es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. ¿Ya? Es una diferencial exacta. ¿Eso qué quiere decir? Galo, se los explico un poquito más despacio aquí en el pizarrón. A ver, usted va a encontrar expresiones de este estilo, ¿no? Van a encontrar expresiones de este estilo. M de xy. Cuando digo m de xy es que es una función que depende de dos variables. Una ecuación de este estilo va a ser exacta. Perdón. Exacta. ¿Sí? Sí. Realmente esto se puede ver como la diferencial, si esto, digamos, es la diferencial de una cierta función. Es decir, esto se va a poder ver como una cierta derivada respecto a x. Esto como una cierta derivada respecto a y. Aquí va de x, aquí va de y, igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta es la clave, ¿no? Que este coeficiente que está acá se puede ver como una derivada parcial respecto a x y esto como una derivada parcial respecto a y. Si eso se puede ver así, se llama ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Bueno. Acá voy a leer lo que les acabo de explicar, es decir, la diferencial de f se iguala a 0, es una ecuación diferencial exacta, y f de x es m y f de y es igual a n de xy, ¿no? Ahora bien, dice... Profe, una pregunta. ¿Sí? Se podría decir que para estas ecuaciones exactas se busca que, digamos, la ecuación se iguale o tenga todos los términos de forma positiva. No necesariamente, ¿no? Ahora lo miraremos con más cuidado, ¿no? A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora les voy a explicar el método de solución y la razón de ser de todo, ¿no? Pero aquí voy a leer esta partecita que de pronto nos puede aclarar un poco más. Dice, encontrar la solución de una ecuación diferencial exacta es hallar una función de dos variables x y, tal que su diferencial total sea exactamente la ecuación diferencial dada.
usando la notación de derivación parcial, se tiene que la función m, el coeficiente m, este m que está acá, debe coincidir con la derivada parcial respecto a x, o sea, y n debe ser la derivada parcial de f respecto a y. ¿Ya? Si se vuelve a derivar estas igualdades, pero cada una con respecto a la otra variable se tiene estas igualdades, ¿no? Puesto que aquí tenemos continuidad, yo tengo que las derivadas parciales mixtas son iguales. Cuando digo mixtas es que derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y es lo mismo que derivar primero, derivar primero respecto a x y después respecto a y es lo mismo que derivar primero respecto a y y luego respecto a x, ¿no? Es decir, esta condición se detiene por la continuidad de la función y eso significa que las derivadas parciales cruzadas tienen que ser iguales, ¿no? Esto que está acá es un poco técnico y no quiero que se encasillen en esto porque los puedo confundir. Y básicamente este teorema nos da la respuesta o nos sintetiza lo que nosotros necesitamos para la clase de hoy, ¿listo? Entonces, este teorema es la clave de todo. Es decir, si quiere puedo hacer control al suprimir a esta parte de acá, solamente es como la justificación teórica, pero como no hemos visto cálculo multivariado, esto puede costarnos un poco de trabajo, pero simplemente el teorema 1 nos sintetiza qué es lo que se tiene que tener. Entonces, teorema 1, la condición necesaria y suficiente para que la ecuación diferencial de esta forma sea exacta es que las derivadas parciales cruzadas sean iguales, es decir, la derivada parcial de m respecto de y debe coincidir con la derivada parcial de n respecto de x. ¿Listo? Entonces usted va a tomar su ecuacioncita y si se satisface esta ecuación, ya de manera gratuita la ecuación diferencial va a ser exacta. Porque es lo que dice el teorema, ¿no? Obviamente este teorema tiene una demostración matemática, pero pues no nos compete a nosotros hacerla acá en el curso. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a considerar esta ecuación, la ecuación x por seno de y de x más y por coseno de x de y igual a 0. En este caso, la función m de dos variables es x por seno de y y la función n es esta que está acá, y por coseno de x. En este caso, si yo calculo la derivada de m respecto a y, la derivada de x, bueno, x es constante y la derivada del seno es coseno, entonces me queda x por coseno de y la derivada parcial de n respecto de x es menos y seno de x porque la derivada de coseno es menos seno. ¿Ya? Y en este caso, este valor que está acá es diferente de este y por lo tanto la ecuación no es exacta. ¿Ya? Porque las derivadas parciales no cruzadas dan distinto. ¿Sí? Entonces, voy a retomar nuevamente lo que dije acá porque es importante que yo raye para que ustedes puedan entenderme bien, ¿no? Entonces, la pregunta es, nuevamente, es ¿cuándo la ecuación diferencial es exacta? Esa es una pregunta que uno puede... Entonces, la ecuación va a tener esta forma, así se la va a encontrar usted siempre, ¿no? Una cierta función que depende de dos variables, otra cierta función que depende de dos variables por de y, igualado a 0. Entonces, usted va a calcular la derivada de m respecto de y va a calcular la derivada de n, la derivada parcial de n respecto de x. Si se tiene la igualdad, entonces es ecuación exacta, ecuación diferencial exacta. ¿Ya? O sea que usted va a tomar esta expresión y va a derivar parcialmente respecto a y va a tomar esta expresión y la va a derivar parcialmente respecto a x y va a verificar si se tiene la igualdad. Y en caso de que se tenga la igualdad, pues va a ser una ecuación diferencial exacta y va a poder aplicar el método que vamos a aprender el día de hoy. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. Muy bien. Profe, hay una pregunta en el chat. Sí, adelante. Dice que si ahí las variables no se deben separar, pregunta un compañero Cleider. Las variables no se deben separar. Bueno, no dije algo, ¿no? A ver, nosotros estamos... ¿En qué consiste el curso de ecuaciones diferenciales? Es
resolver una ecuación diferencial es tan difícil como integrar, por ejemplo. Es decir, así como uno tiene métodos de integración, ¿cierto? Usted tiene una integral y puede trabajar integración por sustitución o por partes o por fracciones parciales, por sustitución trigonométrica. Puede trabajar la integración por muchos métodos, ¿no? Resulta que acá también, dependiendo de la ecuación, usted puede aplicar un método, ya sea separación de variables, o una ecuación de tipo homogénea, o una ecuación diferencial exacta, o una ecuación reducible exacta por medio del factor integrante. Bueno, hay muchas técnicas para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Estamos viendo la receta o la estrategia que uno tiene que aprenderse para poder, de alguna manera, poder atacar cierto problema, ¿no? Entonces, en este caso, se supone que esta ecuación no se puede resolver por otro método, ¿no? Hay algunos ejemplos donde yo puedo resolver esta ecuación por separación de variables, ¿ya? Pero se supone que este es el caso donde no se puede. ¿Sí me hago entender? Es decir, hay casos en que dice puede separar variables y ya está, ¿ya? Pero hay ecuaciones de este estilo que no se pueden separar variables y entonces toca aplicar el método de las exactas que apenas lo vamos a aprender, ¿ya? Listo. Hasta el momento solamente lo que hemos estudiado es cuando una ecuación se llama ecuación diferencial exacta, ¿ya? Que es cuando las derivadas parciales cruzadas coinciden. ¿Listo? Digo cruzadas porque, digamos, la primera se llama M, entonces derivo respecto a Y, y la segunda se llama N y derivo respecto a X, entonces por eso la llamo yo cruzadas. ¿Listo? Muy bien. Hay un ejemplo donde sí se tiene que es exacta, ¿no? Para averiguar si esta ecuación es exacta, pues yo tomo esta como M, esta como N, derivo esta respecto a Y, derivada de A a la Y, pues es E a la Y. Ahora tomo esta como N, derivo esto respecto a X, tomo E a la Y como constante, porque pues Y es constante, es un numerito. Es como si Y fuera un 5, por ejemplo. Entonces, E a la 5, ¿qué es? Es un número, ¿ya? Se vuelve un coeficiente y la derivada respecto a X, la derivada de una constante por X es la constante, o sea, E a la Y, ¿ya? En este caso, las derivadas de M de Y y de N de X coinciden, entonces la ecuación diferencial sí es exacta. ¿Listo? Muy bien, ahora sí. Una vez yo sepa que la ecuación es exacta, ¿cómo procedo o cuál es el camino para yo poder resolver este ejercicio como tal? ¿Cuál es la estrategia o el método de solución? ¿Sí? Entonces, aquí más o menos se ha sintetizado el proceso en dos pasos, ¿no? Por supuesto que quizás esto que está aquí está bastante escueto, ¿no? Porque pues todo depende mucho del ejercicio como tal, ¿no? Pero pues vamos a ver si este camino nos ayuda más o menos a entender cómo se resuelve la ecuación, ¿no? Entonces, dada la ecuación diferencial se ve si es exacta, o sea, se verifica si es exacta. En caso de que sí lo sea, entonces por definición, como es exacta, la primera función m debe ser la derivada, digamos, debe ser la derivada parcial respecto a x de un cierto campo escalar, ¿sí? Es decir, m de xy es la derivada de una cierta función f, la derivada parcial de una cierta función f respecto a x, y n de xy debe ser la derivada parcial de una cierta función f respecto a y. Entonces, en este caso, ¿cuál es el primer paso? Usted procede a integrar, ¿no? Puesto que esta es una derivada parcial respecto a x, usted integra a ambos lados, ya sea toma esta ecuación o toma esta ecuación, ¿cierto? Puede tomar esta o esta, la que quiera, ¿sí? Si quiere hace las dos, no hay nada que se lo impida, calcula esta o ambas. No es necesario hacer ambas, les digo, solamente una, la que usted quiera. Y ahora bien, el paso 4 es al resultado que usted obtenga, lo deriva parcialmente respecto a la otra variable. Es decir, ya tengo f, derivo parcialmente respecto a y, que es simplemente tomar la derivada, tomar esta función y derivarla respecto a y. O bien, si ha elegido esta, derivo esta parcialmente respecto a x.
como es exacta, lo que se hace es que se iguala nuevamente el resultado a n o a m y ya se integra por última vez la ecuación. ¿Listo? Claro, para poder entender más este proceso es necesario ver los ejemplos, ¿no? Es decir, el aprendizaje basado en ejemplos. Yo a ustedes les compartí, bueno, a mis estudiantes, los que están en el foro, yo les compartí unos videos como unos videos donde se explican estas soluciones, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a ver cómo se resuelve la ecuación diferencial. Entonces, bueno, vamos a hacer un proceso que es el siguiente. Yo primero que todo, les voy a mostrar esta diapositiva, les voy a comentar paso a paso, y luego, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a tomar nuevamente el mismo ejemplo, lo vamos a retomar y vamos a tratar de resolverlo allá en el pizarrón virtual, ¿ya? Pero yo creo que uno nomás mostrando no queda muy claro, pero si uno va rayando y se va viendo el proceso paso a paso, de pronto se entiende más. Bueno, muy bien, entonces, esta es M, esta es N, ¿cierto? Derivo esta M, la derivo respecto a Y, me da 6x menos 4y, ¿cierto? Claro, derivada de esto respecto a y es 6x, derivada de esto respecto a y es menos 4y. Tomo esta n, la derivo respecto a x, obtengo 6x menos 4y, entonces, en este caso, como me dan iguales, va a ser una ecuación diferencial exacta. Listo. Ahora bien, como es exacta, va a existir una función f, va a existir un campo escalar f, tal que su derivada parcial respecto a x va a ser m y su derivada parcial respecto a y va a ser n. ¿Ya? Entonces, por definición, se toma cualquiera de las dos igualdades. Por ejemplo, yo voy a tomar esta primera igualdad. F de x igual a m de xy. Entonces, es como que me devuelvo al inicio, ¿no? Tomo esta primera parte y digo que esto es f es derivada parcial respecto a x, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Lo que hago es que integro a ambos lados, ¿no? Puesto que es una derivada parcial, el teorema fundamental del cálculo, que se conoce también como el teorema de Leibniz-Newton, no sé si están familiarizados a eso, en eso simplemente es, si yo derivo y luego integro, pues recupero la función. ¿Sí es claro eso o no? ¿Sí? La derivada y la integral son operaciones inversas, o sea, de hecho, la integral indefinida se conoce como, no es más que una familia infinita de antiderivadas, ¿no? Lo que se conoce como la antiderivada general. Entonces, si yo primero tomo una función y la derivo y luego la integro, lo que hago es que recupero la función, salvo una cierta constante, ¿no? Entonces, bueno, simplemente yo procedo a integrar esta expresión. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, esto es la función f, y ahora procedo a integrar esta expresión con alguna técnica de integración que yo conozca, ¿no? Entonces, esto es una función polinómica. Recuerden que aquí el y se toma como constante e integro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la integral de 6xy? Pero 6 y y son constantes y la derivada de x, y la integral de x es x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? La mitad de 6 es 3, entonces me queda esta parte que está acá. Acá integro respecto a x, como es constante queda 2xy. Y eso me da una cierta constante de integración, pero como aquí y es constante, es posible que esa constante dependa de y, ¿no? Entonces, se va a anexar una cierta función que depende de y. Quizás es desafortunada la anotación, aquí no debería llamarse f, sino llamarse de pronto w, darle otro nombre porque ya estamos usando la letra f, ¿no? Pero no importa, estos son simplemente nombres que se le ponen. Entonces, es una cierta constante que depende de y. Ahora tomo esta función y yo derivo esta función respecto a y. ¿Ya? Derivo respecto a y, la derivada de esta expresión que está acá es 3x cuadrado. La derivada de esto es, 2 baja a multiplicar, sería 4xy. Y la derivada de fy es f', ¿no? Listo. Ahora, se sabe por definición que la derivada parcial respecto a y es n de xy, por definición, y entonces esto es igual a esto, ¿no? Entonces ahora lo que hago es que tomo esta ecuación que está acá y la igualo
con esta que está acá. Iguala con esta que está acá. Y se obtiene esta igualdad que está acá. Y bueno, se resuelve esta ecuación y se obtiene que f' de y es igual a 0. Si una función tiene derivada a 0 es porque es constante, ¿cierto? Y entonces la solución de la ecuación diferencial va a tener esta forma. F de x, y igual a 3x cuadrado menos 2xy cuadrado más c, ¿no? O bien, de esta forma, ¿no? Igualado a 0. Bueno, hay algo que no les he comentado. Bueno, hagamos una cosa. ¿Sí quedó claro o quieren que miremos en el pizarrón? ¿Lo miramos con más cuidado? Sí, por favor. Vamos a verlo con más cuidado porque creo que vale la pena. Me lo copio por aquí y lo pego allá. Bien. Muy bien. Entonces vamos a resolver la ecuación diferencial. ¿Listo? Primero, este que está acá va a ser m, que es una función de dos variables, m de x, y. Este que está acá va a ser n, que es una función de dos variables, n de x, y. ¿Listo? Ahora, el paso 1 es verificar si es exacta. Entonces yo calculo la derivada parcial de m respecto de y. O sea, m sub y. ¿Cuánto me da m sub y? Derivando esto. Derivada de 6xy es 6x menos 4y. Ahora bien, derivo n respecto de x. N sub x. ¿Cuál es la derivada de esto? 3 por 2 es 6. 6x. Derivada de menos 4xy respecto a x es menos 4y, ¿no? Como ustedes pueden ver, estas dos derivadas parciales, ¿cómo son? ¿Sí? Son iguales, ¿no? M sub y es igual a n sub x y por lo tanto es exacta, ¿no? Listo. Primer paso. Segundo paso. Dado que es exacta, por definición, como es exacta, el hecho de que sea exacta, digamos, como es una ecuación diferencial exacta, entonces, realmente esa cierta función m que yo elegí acá, yo la tengo que poder igualar a una cierta derivada parcial de un campo escalar f, ¿no? De una cierta f que no sabemos quién es, que tenemos que hallar. Se supone, ahora les voy a decir esa parte, pero se supone que hay una función detrás, que es un cierto campo escalar que desconocemos, pero lo que yo sé es que esto tiene que coincidir con una cierta derivada parcial respecto a una f. Entonces, en este caso, f sub x va a ser igual a 6xy menos 2y cuadrado. ¿Listo? Y ahora, entonces, yo procedo a realizar la integración respecto a x. ¿Cierto? Integro respecto a x. ¿Sí? Y esto pues va a dar, integramos respecto a x, por supuesto, ¿no? Y esto me da como resultado integral de esto, digamos, es 6x cuadrado sobre 2, y cuadrado menos 2y cuadrado x, más una cierta función que depende de y, ¿no? ¿Sí? Profe, en el primer término de la integral no es y al cuadrado, es y solita. Aquí, ¿cierto? Ah, perdón, sí.
Eso. ¿Sí? Entonces se trata ese X y Y como si fueran gracias, como constantes y queda así. Y finalmente, entonces, esto se obtiene entonces que la función f no es más que 3x cuadrado y menos 2y cuadrado x más una cierta función que depende de y. Déjenme lo copio acá en la próxima página para que no se vea tan corto acá. La función f es 3xy cuadrado, 3x cuadrado y, perdón, menos 2y cuadrado x más una cierta función que depende de y, ¿no? Allá en la diapositiva le llaman f, no me gusta que le pongan la misma letra, pero igual es simplemente el nombre. Se puede etiquetar con la misma letra, pero habiendo otra letra, pues ¿para qué le pongo la misma, no? Muy bien, ahora yo procedo, el paso que sigue es hallar la derivada parcial respecto a y. Entonces hallamos la derivada parcial respecto a y. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de esto respecto a y? Es 3x cuadrado menos 4yx más a' de y, ¿cierto? ¿Sí? Pero por lo visto anteriormente, esta que está acá debe coincidir con una cierta función, una cierta derivada parcial respecto a y por la exactitud, ¿no? ¿Sí? O sea, recuerden que esta es la diferencial total de un cierto campo escalar, entonces esto que está acá es la derivada parcial de ese campo respecto a y. Entonces esto que está acá debe ser igual a ¿quién? Acorde a lo que está anterior. 3x cuadrado menos 4xy. Y entonces procedo a resolver esta ecuación, ¿no? Esta expresión que está acá, bueno, voy a escribirla acá nuevamente la ecuación. Esta ecuacióncita, digamos, este que está acá, si lo paso a restar acá se me cancela, o sea que este se me cancela con este, y este se me cancela con este y se obtiene simplemente entonces que a' de y, la derivada a' de y es igual a 0, pero si una función es 0 es porque esa función es constante, ¿no? Si la derivada de una función es 0 es porque la función es constante, entonces la función a que depende de y es constante, ¿cierto? Y luego, la solución de la ecuación diferencial exacta es, o tiene la forma 3x cuadrado y menos 2y cuadrado x igual a una cierta constante. O sea, este que está acá se vuelve constante y lo igualo entonces esto lo igualo a la constante, ¿no? Siendo un poquito más riguroso, uno debería poner como que más la constante igual a la función, ¿cierto? ¿Sí? Pero es mucho más, digamos, mucho más estándar escribirlo así, ¿no? Esperen. Escribirlo igualado a la constante, ¿no? Perdón. Lo igualo a la constante. ¿Sí? Y esta es la solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Esta es algo que se conoce como una solución implícita. Solución implícita. ¿Sí?
algo para complementar un poco lo que dije. No sé si hay preguntas hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, para complementar, a ver, resulta que la ecuación tiene esta forma, ¿no? Teóricamente, la solución de la ecuación diferencial exacta tiene esta forma. Tiene la forma f de xy igual a una cierta constante c. Entonces, ¿qué es f de xy igual a una cierta constante c? Geométricamente, ¿qué es? Digamos, geométricamente, bueno, geométricamente es esto, ¿no? Digamos, yo por acá tengo... Esperen, yo lo escribo acá para tener más espacio. Tiene la forma f de xy. Esperen un momento. F de xy igual a constante, ¿cierto? Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que está pasando? Acá tengo el plano cartesiano, ¿no? Tengo el plano tridimensional. Digamos, por acá tengo la gráfica de la función. Voy a suponer solamente por conveniencia de que la función es así. Esperen un momento. Voy a hacer un dibujito. Voy a inventar un dibujito. Digamos que la gráfica de la función es así. Digamos que es un paraboloide, ¿cierto? Como esto es igual a z, z es igual a f de xy, z es constante. Z es constante, entonces quiere decir de que básicamente lo que se tiene es la intersección de la superficie con un plano. Esto ya es un poco más geométrico, ¿no? Y se tiene, digamos, algo que se conoce como una curva de nivel. Entrar en este detalle de las curvas de nivel sería un poco tedioso porque ustedes no han tomado el curso de cálculo multivariado, pero realmente la solución de una ecuación diferencial exacta es una familia de curvas de nivel, ¿no? Por cada constante tengo una curva de nivel, en este caso este es C, ¿no? ¿Sí? Digamos C igual a 1, ¿no? Pero si es C igual a un medio, por ejemplo, a un medio, pues va a ser un planito por acá más abajito, y voy a tener otra curva de nivel, y entonces lo que yo voy a ver, o lo que se van a ver es como una cierta familia de circunferencias concéntricas, así. Si usted grafica esto en MATLAB o en un programa computacional, le van a dar una familia de curvas que son como todas las posibles intersecciones. Digamos, si yo tomo estas curvas y las proyecto acá en el plano, o sea, como que marco la sombra acá en el plano, van a ser puros círculos concéntricos que corresponden a tomar la superficie, intersectarla con un plano y marcar esa curva en este plano que está acá, ¿ya? Entonces, la solución de una ecuación diferencial exacta es una curva de nivel de un cierto campo escalar. Es una familia de curvas de nivel de un cierto campo escalar, ¿ya? Eso, es decir, tiene como una interpretación geométrica como tal, ¿no? Lo importante es que usted sepa hacer el cálculo de la ecuación diferencial, sepa el método para resolver la ecuación diferencial. ¿Ya? Bueno, no sé si hay preguntas. No, señor. No, señor. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente, pues, hacer más ejercicios, practicar. ¿Listo? Así es, profe, sí, sí. Aquí hay otro ejemplo.
Bueno, lo dimos acá. Esto igualado a la constante C, o sea, acá hay otro ejemplo. Entonces, revisémoslo. Tengo la ecuación exacta. Acá en este ejemplo se ha puesto una condición inicial, o sea, no solamente se pide que se resuelva la ecuación diferencial, sino que se resuelva la ecuación diferencial sujeta a esta condición inicial. Es decir, que y en menos 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted simplemente va a resolver la ecuación diferencial y luego va a encontrar exactamente qué curva de nivel es. ¿Ya? Y para ello va a usar esta ecuación que está acá. Entonces, ¿qué se hace? Primero, se verifica si es exacta, entonces derivo esto respecto a y, me da esto que está acá, ¿sí? Derivada de 2y es 2, derivada de 2x y al cubo bajo este 3 por 2, 6, y cuadrado, derivada de esto aquí es 0. De manera análoga derivo esto respecto a x y obtengo lo mismo, entonces es exacta. Ahora bien, como es exacta, esta cierta m, esta función m, de x y debe ser la derivada parcial del campo escalar respecto a x. Entonces, igualo esto a una cierta derivada parcial respecto a x, integro respecto a x, ¿cierto? Integramos respecto a x, o sea, integro, recupero mi función f, integramos respecto a x, obtenemos esta expresión que está acá, después de integrar. Después de obtener esta expresión, derivamos respecto a y, ¿sí? Acá me queda la derivada parcial respecto a y, aquí me queda simplemente esta expresión. Derivando esto parcialmente respecto a y, obtengo esto, la derivada de f de y es f' de y. Por la exactitud de la ecuación, f' de y es igual a n de xy. ¿Sí? Entonces procedo a igualar esta ecuación que está acá, esta que me dio acá, con la que está acá, en este ladito de acá, que es justamente lo que se hace acá. Y por lo tanto, se obtiene que la derivada, digamos, resolviendo esta ecuación, digamos, cancelo este con este, con este, y me queda que f' de y es igual a menos 1. Y si yo integro esto respecto a y, la integral de menos 1, pues es menos y más c, ¿no? Y entonces la solución de la ecuación es simplemente tener esta expresión restado con el y, que es este que me dio acá, igual a una cierta constante c. Ahora bien, esta que está acá ya es la solución general de la ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Recuerde que esto geométricamente está representado por medio de una cierta familia de curvas de nivel de un cierto campo escalar en el espacio, que es una intersección con varios planos, ¿no? Por cada C tengo un plano, ¿no? Pero como tengo una condición inicial, entonces lo que yo hago es que aplico la condición inicial que dice que si yo reemplazo a x por menos 1, y aplicado en menos 1 me vale 0. ¿Sí? Entonces, cambio menos 1, x por menos 1 lleva y y por 0, ¿no? O sea, x vale menos 1 y y vale 0. Y reemplazo, o sea, en esta ecuación cambio el x por menos 1 y cambio y por 0. ¿Ya? Y me queda esta ecuacióncita que está acá, que es una ecuación muy sencillita. Obtengo que la constante c es igual a menos 4. Y entonces, en este caso, tengo la solución particular, o sea que en este caso se tiene es una cierta curva de nivel que es la intersección con el plano z igual a menos 4, ¿no? O sea, esta ecuación que está acá. En este caso la c vale menos 4. Aquí se tiene solución particular porque tengo, digamos, tengo una condición inicial como tal. ¿Ya? Preguntas, ¿hay preguntas ahí? No, señor. Bueno, como les digo, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué les aconsejo yo a ustedes, no? Aquí hay un ejemplo más, pero ¿qué les aconsejo yo a ustedes? Que, por ejemplo, tomen un ejercicio de estos y lo hagan, ¿no? Lo resuelven.
en particular el que ustedes tienen, ¿no? El de la tarea, ¿no? ¿Sí? Si quieren, hacemos uno más. Hacemos uno más para que nos ejercitemos y terminamos. Sí, Listo, hagamos uno más. Sí, profe, sí, profe. Profe, ¿será que Sí, señor. nos puede explicar uno con la exponencial de x como el del 5? Este que está acá. Bueno, hagamos este, pues. Sí, señor, profe. Esperen, lo pego allá en mi tablero virtual. Este. Ay, esperen un momento. Bueno, yo les confieso algo a ustedes, no sé ustedes qué piensan, pero a mí me parece, sobre todo cuando usted está estudiando cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, es siempre bueno, usted toma un librito donde tenga la respuesta a la mano o en la parte de atrás del libro, ¿no? No con el ánimo de usted hacer trampa como tal, sino porque usted hace un proceso, o sea, ¿cómo considero yo que uno tiene que aprender matemática? Uno tiene un tema, ¿no? Primero ve ejemplos resueltos, después entiende el proceso cómo se hace y empieza uno, bueno, ya me enseñaron cómo se hace, ahora tengo que hacerlo yo solo. Empieza a hacerlo usted, ¿no? Y entonces el tener la respuesta le ayuda a usted a comprobar que realmente lo que usted está haciendo está bien, ¿no? Entonces aquí yo he tomado la ecuación, aquí está la respuesta. Tenemos que ver que efectivamente es esta, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver que efectivamente es esa. Nos tiene que quedar bien. Vamos a ver. Entonces, en este caso la función m es ¿quién? E a la x más y. ¿Sí? Y mi función n es e a la y más x. ¿Qué hacemos acá? Derivamos respecto a quién. Alguien que me diga, respecto a quién derivamos. Respecto a Y, ayer. No pierda de vista que esto es una función de dos variables, ¿no? Ayer, profe. Ajá. Entonces, esto es una función de dos variables, entonces yo voy a derivar respecto a y. Va a ser e a la x más 1. ¿Listo? Por otro lado, esto es una función de dos variables también. Es un campo escalar. Entonces derivo respecto a y. Derivada de e a la y, ¿quién es? Ah, perdón, es profe, respecto se a... deriva con respecto a X. Sí, es respecto a x porque es lo cruzado, ¿no? Es respecto a x. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de esto respecto a x? Aquí me equivoqué, aquí también está mal, ¿no? Esto no está bien. Porque la derivada respecto a y, la derivada de a la y es 0, ¿no? Y la derivada de este es 1. Entonces esto realmente me da 1, ¿no? ¿Me excusan? Aquí me equivoqué. Y aquí derivada de a la y Igual, pues, profe. es 0 y aquí 0 me da, más 1. o sea, me da 1. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué puedo decir acá? Que es una, Es exacta, ¿no? Que es exacta. Es exacta, listo. Una vez que sepa que es exacta, ¿qué tengo que hacer? Igualamos las ecuaciones. Mm, El hecho de que sea exacta, ¿a qué me lleva? Me lleva a tomar la siguiente determinación, a decir que esta expresión m de x y debe coincidir con la derivada parcial de un cierto campo escalar respecto a x. Esta m de x y, o sea, e a la x más y, es igual a esta cierta función. Entonces ahora yo procedo a integrar. Entonces yo, para hallar f, lo que hago es que integro f sub x respecto a x, es decir, integro e a la x más y respecto a x. ¿Qué me da?
La integral de a a la x pues es e a la x. La integral de y pues es y por x más una cierta constante, pero la constante la pongo como una función que depende de quién, que depende de y, porque en este caso y es el que es constante, ¿no? Listo. Eso por un lado. Ahora, después de que obtengo esto, procedo a efectuar la derivada. Pero respecto a y, respecto a la otra variable. Entonces derivo esto respecto a y. Derivada de a a la x, ¿quién es? 0. Derivada de y por x es x. Y la derivada de a de y es A' de y. a' de y. Es decir, esto se concluye que la derivada respecto a y de f es x más a' de y. Por otro lado, yo sé que esta que está acá en este ladito, esta es igual a una cierta derivada parcial respecto a y. O sea que esto tiene que ser igual a ¿quién? A e a la y más x, ¿cierto? Y entonces ahora procedo a resolver esta ecuación, ¿sí? Está muy fácil de resolver la ecuación porque pues el x se me va con el x y obtengo que a' de y es igual a e a la y, ¿cierto? Pero si a' de y es igual a y es porque e a la y, digamos, integrando la integral de a la y pues es e a la y, entonces a de y es igual a e a la y más una cierta constante. ¿Ya? Esto que está acá. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué se concluye? Se concluye entonces, bueno, debería ponerlo aquí en verde lo que se concluye, perdónenme que es que no tengo como espacio, pero se concluye que la solución, ¿cuál es? La solución tiene esta forma. Tiene la forma x más a' de y, que es e a la y, ¿cierto? A ver aquí, esperen que aquí, no, esperen un momento que aquí falta algo. No, aquí está mal, hay que tomar es esta que está aquí abajito, o sea, esta que está aquí abajito, perdón, esta que está acá. Entonces, va a ser e a la x más y por x más e a de y, que es e a la y más c, ¿no? E a la y más c igual a 0. Como la constante c es desconocida, es arbitraria, yo la puedo simplemente ponerla en la forma estándar y decir que esto está igualado a 0, ¿no? Igualado a c, ¿no? Y esta es la solución general de la ecuación diferencial exacta. Esta que está acá. Listo. Bueno, ya lo demás es hacer ejercicios, ¿no? Busquen en internet los videos de Julio Profe, de Profe Alex, o pueden ver de pronto otros videitos o buscar en libros y ejercitarse, ¿no? Pero en esencia esta es la estrategia que se emplea, ¿no? Como tal. Algo más para decir, no lo voy a mencionar. Es que, ¿cómo sigue la historia en el libro? Aquí tengo un librito. Hay algunas ecuaciones diferenciales que no son exactas, pero que si yo les agrego un factor integrante, o sea, si yo multiplico la ecuación exacta por un cierto factor integrante, que es una función que depende de dos variables, ya se me vuelve exacta, ¿ya? Entonces uno tiene que darse mañas o conocer o buscar un artificio matemático para poder identificar quién es ese factor integrante, ¿no? Y hay unas ciertas reglas para uno buscar ese factor integrante, ¿no? Que es, por ejemplo, si el factor integrante solamente es función de x, pues lo encuentro por medio de esta fórmula donde p de x es esta expresión que está acá. ¿Ya? Eso sería como lo que sigue del libro, pero pues esto ya es como es algo un poquito más avanzado, ¿no? ¿Sí? Le pueden dar un vistazo, pero no voy a profundizar acá porque creo que el tiempo de la web se me terminó. Yo creo que ya he hablado bastante por hoy. Queda pendiente esta parte, pues la pueden ustedes investigar en los libros, en todos los libros están, en el libro de SIL, en este librito que tengo yo también, en la referencia que está en la plataforma también, y listo. Bueno,
No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. No, tutor, todo estuvo muy claro, muy explícito, todo estuvo muy bien, profesor. Muchas Ah, gracias. bueno. No, profe, ¿cuándo vuelve las otras CIPAS? Bueno, es que estos son web conferencias, o sea, decidimos, o sea, ¿qué fue lo que hicimos? Somos 3 tutores en el curso, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, que cada uno explique un tema, ¿no? ¿Y por qué lo hicimos así? Ustedes ya saben que hemos hecho ya 3 encuentros, ¿no? Porque explicar todo en una sola web, pues es demasiado, ¿no? Cada método requiere mirar con cuidado. Mire que aquí yo nomás alcancé a hacer 2 ejemplos, 2 o 3 ejemplos, ¿ya? Entonces, normalmente vamos a trabajar así, digamos, vamos a irnos turnando con los otros tutores y entonces ya de pronto yo, digamos, mis estudiantes como tal, los que yo tengo a cargo, yo los puedo atender en CIPAS, ahí vamos a programar CIPAS para la otra semana. ¿Cuándo es que hay que entregar la actividad? ¿Cuándo tienen que entregar la actividad? ¿Me recuerdan en la agenda? El 28. El 28, profe. El 28. El lunes, profe. El lunes 28. El lunes 28. Bueno, hoy estamos a jueves, ¿no? Sí, señor. Lastimosamente, este es un periodo, ustedes saben que este es un periodo de 8 semanas que les exige a ustedes el doble porque tienen que trabajar el periodo no en 16 sino en 8, ¿no? Yo sinceramente no estoy muy de acuerdo con este tipo de periodos, o bueno, o sí lo estoy, digamos, si el estudiante de pronto está repitiendo, o de pronto ya tomó el curso y lo quiere validar, no sé, pero me parece que uno requiere como mucho más tiempo para poder digerir las cosas o poder estudiar, ¿no? Pero igual pues yo no soy quien para digamos, castrar o digamos, decir que alguien no puede hacer algo, ¿no? O sea, esos son, solamente yo diría, no, a mí me costaría mucho trabajo hacerlo en 8 semanas, pero pues ya cada quien puede trabajar a su forma, ¿no? Puede hacer su esfuerzo, cada uno de pronto puede dedicarle tiempo y está bien, ¿no? Bueno, creo que estos 3 encuentros están bien para la actividad. De todas formas, de todas formas, sí sería bueno un espacio de CIPAS. No sé si el lunes nos reunimos de pronto en la tarde. Yo estaré mirando a ver por el grupito de Skype. Voy a crear un grupo de Skype para que de pronto tengamos un horario para aclarar dudas, ¿no? ¿Sí? Ya. Recuerden que el trabajo que sigue es un trabajo colaborativo. Nosotros hemos apoyado la solución de los problemas de los individuales, pero ustedes tienen que reunirse con sus compañeros y hacer el esfuerzo para poder atacar los problemas grupales. ¿Listo? Bien. Bueno, estén pendientes por favor del correo institucional que por ahí les estaré enviando la grabación de la web y también cualquier información que sea importante o relevante para el curso. ¿Listo? Ok, listo. Voy a crear el grupo de Skype para este curso como tal. ¿Listo? Voy a detener la grabación.